A la presidenta del Banco Central de Rosario, Ana Costa, y a su comitiva, doña Rosario Celedón, Gabriela Parisi, Miguel Fuente, Michelle Moure, Silvana Celedón y Fernando Bulón. Muy bien, bienvenido nuevamente a la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Para conocer el informe de estabilidad financiera. Somos todo oídos, presidenta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores de la Comisión. Como usted dice, venimos a presentar el informe de estabilidad financiera que corresponde al primer semestre del presente año. Como es habitual, en los meses de mayo y de noviembre concurrimos a esta instancia para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos más recientes del sector financiero y sus implicancias para la estabilidad financiera, los que se detallan en el informe de estabilidad financiera que salió publicado hoy día en la mañana. Esta presentación viene precedida también de una reunión de política financiera, la que sostuvimos el viernes y el lunes recién pasado. En esta instancia, el Consejo del Banco Central decidió mantener el requerimiento de capital contracíclico para el sistema bancario en su nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo. Activamos este requerimiento en el citado nivel hace un año atrás como medida macroprudencial para fortalecer la resiliencia del sistema bancario y comenzará a exigirse a partir de fines del presente mes. El informe de estabilidad financiera se inserta en el cumplimiento de nuestro mandato institucional, en particular el de velar por la estabilidad de los pagos internos y externos. Para ello contribuimos a resguardar la estabilidad del sistema financiero dentro de nuestras atribuciones y desde una perspectiva macrofinanciera. Creo importante hacer presente que el propósito del informe de estabilidad financiera es analizar vulnerabilidades, potenciales riesgos y mitigadores de nuestro sistema financiero y su capacidad para absorber shocks severos. Por lo tanto, se trata de un informe que, a diferencia del de política monetaria, no presenta escenarios de proyección, sino que, por el contrario, se centra en escenarios de riesgo, que, aunque menos probables, son posibles. Los antecedentes que presentaré dan cuenta de que el escenario externo continúa siendo la principal fuente de riesgos para la estabilidad financiera local. Como detallaré en unos momentos, esto se relaciona tanto con las dudas sobre el proceso de reducción de la tasa de política monetaria en Estados Unidos, como con el alto nivel en que se ubican las tasas de interés de largo plazo. Todo esto en un contexto donde la valoración de algunos activos financieros se percibe elevada. Existe un alto endeudamiento soberano a nivel global y ha aumentado la tensión en torno a los conflictos geopolíticos. En nuestro país, la economía ha resuelto los significativos desequilibrios macroeconómicos de años previos. Ello ha contribuido a mejorar las condiciones financieras para hogares y empresas. No obstante, la heterogeneidad habitual de estos procesos hace que exista un rezago en la recuperación de algunos sectores. Ello ha elevado el impago a niveles altos mirados en una perspectiva histórica, especialmente en la cartera comercial. Se suma que la profundidad del mercado de capitales continúa en niveles más bajos que los observados previos a la pandemia. Los ejercicios de tensión muestran que la banca tiene capacidad para enfrentar shocks severos, lo que complementamos con ejercicios que evalúan la situación de los hogares y empresas ante escenarios de este tipo. No obstante, es importante que sigamos trabajando en mejorar nuestras capacidades para enfrentar esta clase de episodios. A continuación, entonces, revisaré los antecedentes que forman parte de este informe. Permítanme comenzar por los desarrollos macroeconómicos en nuestro país, un panorama del que ya habíamos dado cuenta al momento de presentar nuestro informe de política monetaria ante esta comisión hace unas semanas. Destacamos que la economía chilena ha cerrado los significativos desbalances de años previos. La inflación ha descendido rápidamente desde los máximos de 2022 y se ubica en niveles más cercanos a la meta de 3%. Esto se dio en un contexto en que se redujeron el gasto interno,
el déficit de la cuenta corriente y la brecha de actividad. En el ámbito financiero, los indicadores de incertidumbre local se ubican en torno a niveles prepandemia, mientras que la volatilidad de las tasas de interés es menor que la observada en un grupo de economías comparables, lo cual se observa en los dos gráficos que tienen en pantalla. El de la izquierda muestra cómo ha evolucionado el índice de incertidumbre económica de PUC, donde a partir de información, noticias, se va recogiendo y calibrando el nivel de incertidumbre, y se observa cómo ha caído respecto de los niveles que vimos previamente y está bastante más cerca de los niveles prepandemia. Y vemos a la derecha, en cada una de esas barras está el rango para un conjunto de economías, está dentro de ese rango donde se ubican las tasas de interés de esas economías emergentes para las tasas soberanas a 10 años, y en el puntito rojo es donde se ubica la tasa de interés a 10 años soberana para el caso de Chile. Vemos que después de un periodo en que las tasas estuvieron por sobre lo que estaban en este conjunto de países emergentes, hemos vuelto a ubicarnos en la parte más baja de los rangos que ahí se presentan. En este escenario, la política monetaria ha ido reduciendo su nivel de restricción, lo que ha permitido que tanto empresas como personas obtengan un menor costo de financiamiento de corto plazo. Desde julio de 2023 a la fecha, la tasa de política monetaria se ha reducido en 475 puntos base, lo que se ha ido reflejando en las tasas de interés de corto plazo. Así, en el mismo periodo, las tasas de créditos comerciales han caído 420 puntos base y las de consumo 340 puntos base. La reducción de estas tasas ha ayudado a una disminución de la carga financiera de empresas y personas, la que ha sido más pronunciada en los hogares de los primeros 4 quintiles, aquellos de menores ingresos. El gráfico que ustedes pueden ver, se observa en la parte izquierda cómo ha sido la evolución de las tasas de interés de los créditos de consumo para cada uno de sus componentes. Donde dice TC se refiere a tarjeta de crédito en cuota, que es la más baja de todas, por las tasas 3 meses sin intereses, y eso se refleja en el nivel de esa tasa. La tasa de crédito rotativo, la tasa de tarjeta en crédito rotativo, que es la celeste arriba. Vemos como la azul oscura es la evolución de los créditos en cuota normales de los bancos. En todos los casos hay un descenso respecto al momento más alto de las tasas de interés, con un traspaso que es el traspaso habitual que van recogiendo las tasas de consumo. Más rápido es el traspaso que se observa en los créditos comerciales, y es lo que está al lado derecho, y allí está separado también por categoría o por tamaño de empresa. Vemos que para todas ellas el traspaso es más o menos similar. En el próximo gráfico podemos ver también qué es lo que ha ido sucediendo con la carga financiera de empresas y de hogares. El gráfico a la izquierda refleja cuál es la carga financiera medida por sobre las ventas de las empresas, y vemos cómo ella ha ido cayendo. A eso nos referimos cuando decimos que hay una mejora en la situación financiera de las firmas. Y vemos en el gráfico de la derecha la razón carga financiera a ingreso para los hogares, y allí está separado el conjunto de hogares de los quintiles 1 al 4, donde la carga financiera ha descendido tanto respecto del crédito hipotecario como de consumo, y lo mismo con el quintil de más altos ingresos. Por el lado de las empresas no financieras, su endeudamiento agregado aumentó al cierre de 2023, situándose en 114% del producto. Esta alza se debió fundamentalmente al incremento de la inversión extranjera directa y el efecto valoración producto de la depreciación cambiaria. En este contexto, las empresas de mayor tamaño, es decir, aquellas que reportan a la CMF, muestran ratios de endeudamiento, liquidez y cobertura de intereses cercanos a sus promedios históricos, sin descalces relevantes de monedas. Asimismo, redujeron su rentabilidad, encontrándose en niveles cercanos a su promedio de los últimos 20 años. El avance en el proceso de ajuste de la economía
también ha redundado en una leve mejoría de los indicadores correspondientes a empresas que se financian con la banca local, las que presentan mayores niveles de ventas y una recuperación en sus márgenes operacionales. En este grupo de empresas también se aprecia en promedio una reducción de la carga financiera, en lo que han incidido las menores tasas de interés de corto plazo. Ustedes pueden ver allí en el gráfico cómo a la izquierda se observan dos indicadores financieros: la rentabilidad en la línea amarilla y el endeudamiento en el eje derecho en la línea verde, y vemos cómo el endeudamiento tuvo el repunte que vimos, que mencionamos recién, que llega a 114 puntos del PIB, donde el factor de valorización juega un rol relevante, y vemos cómo la rentabilidad desciende a niveles históricos. A la derecha podemos ver el margen operacional, y allí vemos el comportamiento del margen operación por tamaño de empresa. Vemos una recuperación significativa y rápida en las empresas medianas y grandes, y un mayor rezago en las pymes. En cuanto a los hogares, la situación financiera también se ha ido estabilizando en un contexto de aumento de los ingresos y de la mencionada reducción de la carga financiera. La deuda agregada de los hogares se ha mantenido estable, sin nuevas alzas en el uso de la deuda rotativa, la que por su menor plazo está más expuesta a cambios en la tasa de interés y para cuyo acceso se pagan tasas más altas. La heterogeneidad en la recuperación de la economía se ha reflejado en el aumento del impago en ciertos sectores. Por ejemplo, en empresas de menor tamaño, en las que obtuvieron créditos FOGAPE COVID, y en sectores como comercio, construcción e inmobiliario. En personas, resalta el alto impago para el segmento consumo. Ustedes pueden ver en el gráfico, a la izquierda, cómo se comporta el índice de cuota impaga para los distintos sectores en relación a su propia cartera. Vemos el comportamiento, por ejemplo, de los sectores mencionados: comercio en azul, inmobiliario en café y construcción en rojo. Vemos entonces cómo esas carteras son las que han aumentado proporcionalmente más el impago, también en relación a sus promedios históricos. En el gráfico del medio podemos ver el comportamiento de aquellas firmas que tuvieron crédito FOGAPE respecto de aquellas que no lo tuvieron, donde también se observa este mayor crecimiento en el impago. Y cuando nos pasamos al gráfico de la derecha, vemos lo que ha sucedido con los consumidores y vemos que el impago en consumo crece y se ubica en los niveles más altos que habíamos observado en el periodo en que tenemos cifras en el gráfico, mientras que las hipotecarias también están subiendo, pero en niveles todavía por debajo de sus niveles históricos. Este aumento en los indicadores de riesgo de crédito encuentra a la banca con niveles adecuados de provisiones y garantías. Por otra parte, su rentabilidad continúa un proceso de ajuste a niveles prepandemia, con menores márgenes de reajuste y márgenes de intereses que han tendido a recuperarse. También ha ido ajustando su estructura de financiamiento, disminuyendo su duración. Además, mantiene adecuados niveles de liquidez tras el primer vencimiento de políticas de apoyo establecidas durante la pandemia. La actividad crediticia, además, evoluciona acorde al ciclo macroeconómico local. Por carteras, las colocaciones hipotecarias mantuvieron tasas de variación real anual positivas, aunque bajo su promedio histórico, mientras que las colocaciones de consumo, tanto bancarias como de oferentes de crédito no bancarios, caen. Por su parte, las colocaciones comerciales se mantienen con tasas de variación real anual negativas. En el gráfico están las tasas, el crecimiento de las colocaciones para los distintos segmentos. Vemos que en consumo, tanto las bancarias como el consumo consolidado con los oferentes de crédito no bancario, que es la línea rosada, están en la parte negativa todavía. Vemos cómo el crédito comercial viene mejorando desde tasas muy negativas, pero todavía con caídas, y vemos cómo se mantienen las colocaciones hipotecarias en niveles positivos, pero por debajo de sus tendencias históricas. Respecto de las condiciones de oferta y demanda de crédito,
la encuesta de crédito bancario del primer semestre indica que la demanda de financiamiento, tanto de empresas como de personas, se debilitó respecto del trimestre previo. En las primeras, destaca la menor demanda para financiar proyectos de inversión, mientras que en las segundas, la debilidad es más generalizada. Por su parte, las condiciones de oferta se perciben similares a las del trimestre previo para empresas y para personas. En cuanto a las finanzas públicas, se debe destacar su normalización tras esfuerzos realizados en la pandemia. No obstante, quedan desafíos importantes. Los antecedentes presentados en el último informe de finanzas públicas indican que la deuda pública continuaría en torno al 41% del producto para los próximos años. Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo ha relevado una serie de riesgos que podrían afectar su trayectoria. Un trabajo oportuno y una adecuada calibración de estos riesgos es importante. Mantener la prudencia en las cuentas fiscales es fundamental para que la economía disponga de financiamiento externo sin alzas relevantes en su costo. Pasando ahora a cuáles son los principales riesgos que estamos viendo en este informe. Como mencionaba al comienzo, el informe de estabilidad financiera es uno que identifica potenciales riesgos para la estabilidad financiera, los cuales podrían materializarse en caso de producirse shocks, donde se pondría a prueba la capacidad de nuestra economía para enfrentar episodios de estrés. Por lo tanto, junto con analizar esas fuentes de riesgo, examina las vulnerabilidades presentes en el sistema y también los mitigadores disponibles para contener los efectos de eventuales shocks y sus consecuencias. En este informe observamos que si bien consideramos que los riesgos están en niveles similares, el escenario externo sigue siendo la principal fuente de riesgos para la estabilidad financiera local. Particularmente relevante es lo que ocurre con las condiciones financieras que enfrentan las economías emergentes. Por un lado, la evolución de la economía estadounidense y sus implicancias para la inflación han hecho que la Reserva Federal haya adoptado un tono más cauto sobre su política monetaria. Esto ha llevado a que los mercados hayan postergado el momento en que estiman se iniciaría el proceso de reducción de las tasas Fed Fund Rate, provocando un aumento generalizado en tasas de corto plazo. En el gráfico a la izquierda podemos ver cómo las líneas rojizas están indicando dónde se ubicaba el mercado a fines de 2023, en enero de 2024, y cómo las curvas han ido subiendo, se han ido desplazando hacia arriba en la medida que aparece este tono más cauto con noticias macroeconómicas que indican algún nivel de resiliencia en algunos componentes de la inflación americana. Y en el gráfico de la derecha vemos el comportamiento de las tasas de interés soberanas a 2 años para un conjunto de países emergentes, desarrollados, para Estados Unidos y para Chile, y vemos cómo ellas han aumentado después de un periodo de estabilización y de caída. Volvemos en lo más reciente a observar algún aumento en el margen. Por otro lado, las tasas de interés de largo plazo han subido en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas, dinámica que también se ha traspasado hacia los países emergentes, incluido Chile. De este modo, la tasa a 10 años plazo de Estados Unidos hoy día se ubica, o al cierre del informe, en 4,6%, que es 230 puntos por sobre el promedio de la última década. Para el promedio de las economías emergentes y desarrolladas, las tasas a 10 años se ubican en 8,5% y 3,8% respectivamente. Estas se comparan con promedios de 6,7% y 1,9% en la última década. En Chile, al cierre estadístico de este informe, las tasas a 10 años de bonos soberanos se ubicaban en torno al 6,1%. Podemos ver la comparación para las tasas soberanas a 10 años para los mismos grupos de países. En rojo está el caso de Chile, que después de haber estado por arriba de las tasas de Estados Unidos, de los desarrollados en algunos periodos, pasamos a estar algo por debajo, pero siguiendo la trayectoria de las tasas a 10 años que vienen desde los mercados internacionales. Las mayores tasas de largo plazo también han incidido en el costo de los créditos hipotecarios.
En un contexto donde el bajo dinamismo del sector inmobiliario residencial se han mantenido por varios trimestres. Las vulnerabilidades identificadas en informes anteriores siguen presentes en este sector. Así, ha continuado aumentando el stock disponible de viviendas terminadas para la venta, la rentabilidad del arriendo ha caído y se ha observado una mayor vacancia. En este entorno se ha elevado el impago de las empresas del sector y se ha restringido su acceso al crédito. Esto se ha visto mitigado por una menor carga financiera dadas las menores tasas de interés de corto plazo. Por otra parte, en el sector no residencial, la disponibilidad de bodegas se normaliza. En el gráfico de la izquierda, en azul oscura, está donde están consideradas los stocks de viviendas nuevas terminadas. En verde las que están en construcción y en gris aquellas que todavía están sin ejecución. Podemos ver a la izquierda la evolución de la vacancia en el mercado de arriendos no residencial, donde las bodegas, la línea verde, que había llegado a niveles extraordinariamente apretados, vuelve a niveles que pueden considerarse algo más normales. Los factores que han estado detrás de la alza de las tasas largas a nivel global podrían implicar un deterioro permanente de las condiciones financieras de largo plazo. En particular, porque en un contexto de alto endeudamiento ha aumentado la preocupación ante perspectivas de mayor gasto en las economías desarrolladas debido a las demandas de recursos asociadas al cambio climático y los conflictos geopolíticos. Se suman algunos factores como los demográficos, que son más bien de tipo estructural. En un escenario en que esta alza en el costo de financiamiento de largo plazo se mantenga por un tiempo prolongado o incluso siga subiendo, se dificultaría la renovación de la deuda soberana e incrementaría los premios por riesgo, afectando más a aquellas economías con mayores niveles de deuda. Se suma que este reduciría generalizadamente la capacidad de pago de los deudores, lo que podría tensionar los balances de los bancos a nivel global. Además, tras un periodo prolongado de tasas de interés en niveles bajos, es posible que se hayan acumulado vulnerabilidades por una excesiva toma de riesgos en busca de mayor rentabilidad. Esto podría generar tensiones en varios segmentos en los mercados financieros internacionales, como en instituciones financieras no bancarias, con alto apalancamiento financiero, mayor exposición a activos poco líquidos e interconexión con actores del sistema financiero. Otra fuente relevante de incertidumbre global es la posibilidad de una corrección abrupta en los precios de los mercados financieros. Más allá de algunos episodios de reversión, como lo ocurrido a mediados de abril, producto de tensiones geopolíticas, en los últimos trimestres se ha observado que la valoración de activos financieros riesgosos a nivel global continúa elevada en la mayor parte de las economías. En un contexto de mejores perspectivas económicas, positivos resultados de empresas y un mayor apetito por riesgo. El primer indicador que ustedes ven ahí en la pantalla, en el gráfico, corresponde a la relación precio-utilidad. Y observamos cómo en los últimos trimestres esta se ha ido elevando. Vemos en el gráfico del medio cómo los spreads corporativos a nivel externo caen. Y vemos también cómo los índices de volatilidad también están más bajos que en sus niveles. Esta situación de noticias y de precios financieros elevados y de ansiedad por noticias económicas ha generado ciertos movimientos en los mercados y hay un riesgo de ajustes abruptos en la valoración de algunos activos. Diversos factores podrían gatillar entonces ajustes abruptos en el precio de los activos financieros. Por ejemplo, la incertidumbre sobre el inicio y velocidad de los recortes de la tasa de interés en Estados Unidos o por un deterioro adicional o prolongación de la compleja situación geopolítica global y sus efectos en la política monetaria de economías desarrolladas. Un escenario como ese podría provocar episodios de estrés en los mercados financieros globales, elevar los spreads de financiamiento para las economías emergentes. Además, se intensificaría la salida de capitales, donde estos países y el dólar
se fortalecería globalmente. La economía chilena se vería afectada por una depreciación cambiaria. En términos de estabilidad financiera, sus efectos serían acotados debido a los reducidos descalces en las hojas de los balances de empresas y bancos. El escenario externo ofrece también otras fuentes de riesgo relevantes. A las vulnerabilidades ya identificadas en informes previos, en la banca regional de Estados Unidos y en la economía china, se añade la preocupación por el sector inmobiliario no residencial. Esto último se ha expandido a algunos países de Europa, más expuesto a este sector en Estados Unidos. No es descartable que la concreción de algunos de estos riesgos pudiera dar lugar a nuevos episodios de desconfianza, como los vistos en marzo de 2023, con el riesgo de dar paso a contagios más generalizados. En todo caso, estos riesgos parecieran estar contenidos, en parte por las acciones que han adoptado las autoridades financieras en esas jurisdicciones. En China, los riesgos financieros persisten debido a la debilidad de su sector inmobiliario y a los altos niveles de deuda. Todo lo anterior se observa en un contexto de endeudamiento soberano global que continúa elevado, mirado en perspectiva histórica. A nivel local, la concreción de algunos de estos riesgos podía dar paso a un deterioro del escenario macroeconómico que afecte la capacidad de pago de usuarios de crédito. Un escenario donde la economía global se ve afectada por condiciones financieras más adversas podría tener impacto en los sectores locales que aún se encuentran rezagados, afectando el empleo, las ventas y la capacidad de pago de hogares y empresas. Como indiqué, la banca ha ido provisionando el riesgo de impago y se observa resiliente, como veremos ahora en los escenarios de estrés. Los ejercicios de tensión que realizamos para este informe muestran que la economía chilena cuenta con capacidad para enfrentar escenarios de tensión financiera. Por un lado, el avance en el proceso de convergencia inflacionaria ha permitido que la política monetaria reduzca su nivel de restricción, proceso que continuará. Esto seguirá favoreciendo mejores condiciones de financiamiento, una reducción de la carga financiera y una economía que irá acercándose a tasas de expansión coherentes con su nivel potencial. En ese contexto es esperable que los sectores que hoy se encuentran más rezagados en la recuperación también mejoren su desempeño. Por otro lado, los escenarios o los ejercicios de tensión para empresas y hogares muestran que la deuda en riesgo dejó de aumentar tras varios semestres de alza. Lo que vemos en el gráfico en las barras que tenemos delante, a la izquierda para las empresas, a la derecha para los hogares, es en naranja cuál es la situación de deuda en riesgo al inicio del ejercicio, la que se observa hoy día. Y vemos en los distintos colores el efecto que tiene aplicar shocks en las ventas, en la inflación y en la tasa de interés. Vemos que después de aplicado el shock, la deuda en riesgo en esta oportunidad se mantiene en niveles similares a los ejercicios anteriores y deja de crecer. Y ello es cierto tanto para el caso de los hogares como para el caso de las firmas. En el caso de las firmas, los shocks que se aplican también son tasa de interés, inflación y desempleo. En el caso de las empresas, resalta que a pesar del mayor impago efectivo observado, los valores naranjas en cada uno de los gráficos, la actual situación macroeconómica del país representa un mejor escenario para enfrentar eventuales shocks. Así, frente a la materialización de un escenario severo, la deuda en riesgo alcanzaría 2,7 puntos del producto, lo que se compara con un 2,9% del ejercicio anterior. Este ejercicio parte de un punto base de impago algo mayor, donde el impago efectivo aumentó desde 0,9 a 1% del producto en ambos ejercicios. El menor impacto del shock de actividad es el que más incide en este resultado y se explica por las mayores ventas registradas en la segunda parte de 2023 en la mayoría de los sectores y tamaños de empresas.
Es lo que vemos en la reducción de las barras celestes en el gráfico de la izquierda. El shock de tasas tiene un impacto menor debido a la caída del costo de financiamiento y el riesgo de indexación se ve mitigado por la acotada tendencia de deuda en UF y la convergencia a la inflación. En el caso de los hogares, el gráfico de la derecha, ocurre algo similar, pues el mayor impago efectivo se ve contrarrestado por un menor impacto de todos los shocks, principalmente el de indexación por su relevancia para las deudas en UF, y es el shocks en azul oscuro que ustedes ven en esas barras. La destrucción del empleo tiene un menor impacto acorde con la evolución del ciclo macroeconómico que ha apoyado la recuperación de los ingresos. En el caso de las tasas de interés, el efecto del choque es similar al del ejercicio previo, toda vez que el traspaso de la política monetaria a tasas de consumo, como vimos en los gráficos previos, es más lento históricamente que el de las tasas comerciales. Respecto de los ejercicios de tensión bancarios ahora, estos dan cuenta que la banca local se mantiene resiliente, permaneciendo con niveles adecuados de liquidez, provisiones y capital para mantenerse solvente en escenarios de tensión severos. El gráfico de la izquierda lo que muestra es, en la línea negra oscura, cuál es el nivel, el indicador de capital inicial y cuál es el final, está en la línea gris. Y las columnas rosadas están mostrando el impacto que tiene el test de estrés, cuánto cae, cuál es la diferencia, es un reflejo de la diferencia entre ambas líneas. Otra forma de verlo en el gráfico de la derecha es cuál es el nivel que tenemos inicialmente en la línea roja y vemos en las columnas azules cuál es la situación de capital final con que quedan después de aplicar el estrés el sistema bancario. Pasando entonces a reflexiones finales, estimados senadores, nuestra economía ha hecho avances significativos en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos, lo que ha permitido reducir la inflación e ir normalizando el nivel de la tasa de política monetaria. Al mismo tiempo, ha logrado mantener una posición financiera que le permitiría enfrentar adecuadamente episodios de tensión severos. No obstante, mantener y mejorar la resiliencia de nuestra economía es una tarea continua en la que debemos colocar nuestros mejores esfuerzos. El mundo al que nos enfrentamos es complejo, con un conjunto de riesgos que abarcan distintos ámbitos y que además se potencian entre sí. Somos una economía pequeña y abierta al mundo. No podemos aislarnos de lo que ocurre en los mercados globales, pero sí podemos generar condiciones para mitigar el impacto de eventuales shocks externos pudieran tener en nuestro país y en el bienestar de nuestra sociedad. Recalco una vez más, no estoy hablando de proyecciones, sino de episodios de riesgos, lo que es el foco de este informe. Al finalizar esta presentación, creo relevante resaltar algunos aspectos donde colocar atención en este esfuerzo de construir capacidades de mitigación de los shocks. En primer lugar, la necesidad de seguir recuperando la profundidad del mercado financiero. Es importante notar que los indicadores asociados no se han recuperado y se mantienen por debajo de los observados previo a la pandemia. Un mercado de capitales de menor tamaño incide en las condiciones de financiamiento de mediano y de largo plazo y tiene menos capacidad de mitigar choques externos que pueda enfrentar la economía. El gráfico de la derecha muestra el tamaño del stock de activos en los fondos de pensiones. El gráfico, de la izquierda y el de la derecha, lo que muestra es la evolución de los montos transados en nuestro mercado de renta fija local. Observamos cómo este mercado, si bien ha tenido un repunte en lo más reciente, sigue muy por debajo de lo que fueron sus niveles habituales. Se debe considerar que el aumento de las tasas de interés de largo plazo locales se ha traspasado al costo de financiamiento. En el segmento corporativo, los bonos muestran un costo de financiamiento en niveles altos en perspectiva histórica, en un contexto de spreads mayores y bajo dinamismo de este tipo de emisiones. En el caso bancario, las emisiones de deuda locales se han realizado a plazos más cortos y también con spreads mayores.
Además, los altos vencimientos previstos para la deuda pública y privada local pueden ejercer mayor presión al alza sobre las tasas y los spreads de financiamiento, dada la menor demanda por activos financieros locales. En los gráficos que ustedes pueden ver en pantalla está la tasa de los bonos corporativos en UF a 10 años para distintas categorías de riesgo, todas con spread entre ellas, pero con un comportamiento similar. Vemos cómo han subido respecto a sus niveles históricos. En el gráfico del medio está la evolución de nuestros spreads internos y vemos cómo en lo reciente hay una tendencia a aumento en los spreads de los bonos bancarios y corporativos en UF en el mercado local. Y en la derecha, el gráfico lo que está mostrando es son los vencimientos esperados en los próximos 2 años en cada uno de los puntos en que nos detengamos. Y por lo tanto vemos cómo hay una mayor presión por vencimiento de bonos corporativos y bancarios de aquí a los próximos 2 años. Un segundo aspecto para resaltar es que la banca debe seguir adecuándose a la plena entrada en vigor de Basilea III. Ello ocurrirá a fines de 2025. Este es un proceso que ha ido dándose progresivamente desde la aprobación de una nueva Ley General de Bancos en el año 2019. De hecho, su calendario de adopción tuvo ajustes durante la pandemia precisamente para permitir que la banca pudiera adaptarse de la mejor forma posible. La adopción de los estándares de Basilea implica un fortalecimiento de la banca a través de exigencias más estrictas en varias dimensiones. Entre ellas, incluye nuevos requerimientos de capital en términos de niveles y de calidad. Esto le permitirá absorber potenciales pérdidas, de modo que la banca pueda estar preparada ante la materialización de riesgos o shocks y pueda seguir cumpliendo su rol esencial de intermediación financiera. Por ello, es necesario que siga trabajando en su adaptación a Basilea III. En adelante, este informe también comenzará a considerar estas mayores exigencias de capital básico de alta calidad en los ejercicios de tensión bancarios. Por nuestro lado, aportamos a la resiliencia de la economía haciendo uso de los instrumentos que la ley nos otorga. En nuestra reunión de política financiera que finalizó ayer, decidimos mantener el requerimiento de capital contracíclico en 0,5% de los activos ponderados por riesgo. Este es el mismo nivel en que se ubica desde mayo del año pasado. Este requerimiento es un requerimiento al sistema bancario cuyo objetivo es aumentar la resiliencia del sistema frente a escenarios de estrés severos, producto de riesgos de carácter sistémico, contribuyendo a reducir el impacto de estos eventos sobre el flujo de crédito, la estabilidad financiera y la economía en general. Por lo mismo, para la aplicación del requerimiento de capital contracíclico se sigue una estrategia preventiva que se basa en evaluar en forma prospectiva las vulnerabilidades y riesgos del sistema financiero. De este modo, el uso del requerimiento busca mitigar el comportamiento procíclico de la banca cuando se producen shocks adversos, de manera que sus consecuencias no se amplifiquen a través de una disminución de la oferta de crédito cuando el financiamiento se hace más necesario. Tal como lo anunciamos en noviembre del año pasado, durante este año también hemos estado profundizando en el marco de la aplicación del requerimiento capital contracíclico, revisando elementos como la definición de su nivel neutral. Una vez que tengamos esta definición o una definición al respecto, será comunicada oportunamente. También este año nos enfocaremos en la implementación de las herramientas que nos entregó la Ley de Resiliencia del Sistema Financiero, aprobada en octubre del año pasado. Dentro de ellos se otorgan nuevas atribuciones para estar mejor preparados ante situaciones que pudieran afectar la gestión de liquidez en el sistema financiero, lo mismo que contribuir al fortalecimiento de las infraestructuras del sistema financiero que cumplen un rol relevante para la estabilidad financiera. Estimados senadores, ya finalizada esta presentación, quiero reiterar que si bien los riesgos para la estabilidad financiera que percibimos son similares
a los que evaluamos en el informe previo, realizar estos ejercicios es valioso en el marco del monitoreo permanente del sistema financiero. Ello nos permite mantenernos atentos frente a escenarios adversos. En particular, siguen presentes los riesgos del entorno geopolítico, lo mismo que la posibilidad de un deterioro abrupto en las condiciones financieras globales. Incluso si esto último no ocurriera, hoy parece más probable que nos enfrentemos a un escenario donde las tasas de interés sean más elevadas que en el pasado reciente. Tras la crisis financiera global, la economía mundial vivió un periodo de tasas de interés bajas, particularmente en el caso de las de largo plazo, que tenía varios determinantes que suponíamos no persistirían por largo tiempo. A ello se suman factores que están aumentando la demanda por recursos de largo plazo, como la inversión que se requiere para mitigar y adaptarnos al cambio climático y al aumento de gastos dados los conflictos geopolíticos. Todo esto pondrá mayor presión sobre el costo de financiamiento de las economías, elevando los riesgos de que nos enfrentemos a periodos de turbulencia. En este contexto, es necesario que sigamos trabajando en nuestras capacidades para hacer frente a estos escenarios y mitigar sus posibles impactos en nuestra economía. Nuestro aporte como Banco Central es propender a un adecuado equilibrio macroeconómico a través de la implementación de un esquema de políticas monetaria, cambiaria y financiera que vele por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento del sistema financiero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores senadores. Muchas gracias, a las preguntas. presidenta Rosana Costa, por este informe. Ofrezco la palabra. Senador Coloma. Bueno, también podría hablar. Muchas gracias, presidente, y saludar a la presidenta del Banco Central y todo su equipo, digamos, que nos ha presentado este completo informe en el estilo también que lo hace el Banco Central y también con las expresiones verbales que usa, que son únicas, digamos, para tratar de entender lo que ocurre, ¿no? Siempre sostenido. El Banco Central tiene no solamente un activo en el resguardo, digamos, de la estabilidad financiera, los pagos, sino que es la forma de redactar, digamos, que es como que es para, de alguna manera, ir dando luces que uno tiene que tratar de ir advirtiéndolas, que no siempre son tan claras. Yo quiero hacer unas dos o tres consultas, digamos. Primero, y respecto a lo que dijo al inicio y al final, porque hizo dos referencias respecto de la decisión del Consejo del Banco Central de mantener el requerimiento capital contracíclico, este 0,5%. ¿Recuerda, presidente, esto fue largamente discutido? ¿Se acuerda, presidente, con todos los cambios que se hizo en función de Basilea? Pero al final, el efecto, claro, de 0,5 podría haber sido más, también puede haber sido menos. Al final, afecta el valor de la tasa del crédito, o sea, porque tiene que tener más capital, y eso es obvio. Entonces, ustedes eso lo evaluaron de buena manera, digamos, porque, claro, ha pasado un año, hoy día no es la misma realidad que hace un año. Incluso fue bastante discutido, ¿se acuerdan? Hace un año, digamos, cuando se planteó. Ahora, ¿ah? No aquí, yo me acuerdo los análisis de los economistas, que se discutía mucho, y para ser franco, siento ya que usted me toca el punto, fue el ministro de Hacienda que lo planteó, no fue otro que... Así que no pretenda atribuir un sentido distinto al que estoy diciéndolo, porque fue... Entonces, creo que eso sería bueno tener una mayor explicación, digamos, porque se decidió mantener, digamos, porque eso al final, insisto, el tema es, yo entiendo, mientras más capital y más seguridad, pero también mientras más capital hay menos posibilidad, por tanto, de bajar la tasa, si eso es una cosa evidente, digamos, y eso creo que es bueno, y como lo hace referencia al inicio y al final, me parece que puede ser un buen punto. Segundo, respecto de los créditos, también ha habido toda una preocupación respecto del mundo de la estabilidad, ¿qué haya pasando con el crédito informal? Ustedes, no sé si ustedes tienen datos, estudios, porque en general estas cosas se evalúan conforme a los datos objetivos que se tienen, digamos, y obviamente la informalidad es bien difícil de mantenerlo, pero yo tengo la impresión de que ha habido ahí un aumento, digamos, de ese tipo de crédito, y eso no sé cómo puede estar jugando al final con la estabilidad del sistema. Tercero, algo lo dijo, pero así puede profundizar, porque en el último tiempo
se ha ido produciendo un quiebre de empresas más vinculadas al tema de la construcción, digamos. Entonces, ver cómo, usted nos explicó además el tema de los proyectos, lo que está ocurriendo, cómo se va siempre, de alguna manera, tendiendo a ser menos complejo el tema, digamos. Pero creo que es importante también tenerlo claro respecto al sistema financiero. Y por último, yo creo que una pregunta un poco más de análisis. Aquí en esta comisión se ha hecho, creo, un esfuerzo bien grande, digamos, por tratar de dar justamente mejor capacidad para enfrentar el tema financiero. Fíjese que este año, nosotros aprobamos la ley FinTech, la ley de resiliencia del sistema financiero, la ley de ciberseguridad y cambio a la ley antifraude, que era un problema que el mismo banco había planteado. Yo creo que eso ha sido pasos relevantes. Entonces, no sé si en esa línea y ese tipo de acciones tienen que ver con los sistemas. Hay otras leyes que son diferentes, que ustedes están observando como necesarias también. Porque aquí yo creo que se ha contribuido harto como país, y yo creo que también relevarlo, porque esas cosas no se dicen mucho, pero no tengo tanto recuerdo de haber hecho un esfuerzo en esta línea, que probablemente no sale en los noticiarios, no son temas de contingencia brutal, digamos, pero sí tienden a buscar sistemas financieros más estables. Han sido leyes que no han sido fáciles, digamos, ver si ustedes han tenido una cierta evaluación y cómo poder hacer un seguimiento de eso, cómo va funcionando hacia adelante. Gracias. Muchas gracias. Senador García. Muchas gracias, presidente. Agradecer el informe que nos entrega el Banco Central a través de su presidenta y de su equipo de asesores. Yo quería hacer un par de consultas. A ver, primero que nada, respecto de la profundidad del mercado de capitales, que es algo central para financiar la inversión a tasas de interés que permitan su recuperación, obviamente. Entonces, yo observo con harta preocupación lo que ocurre con los fondos de pensiones, que entiendo que forman parte muy sustantiva del mercado de capitales. Yo tengo la impresión que especialmente abril fue un mes de malos resultados, bastante malos en realidad, y quería saber si ustedes tienen alguna opinión, si tienen alguna, alguna observación en relación con eso, porque yo creo que los trabajadores continúan ahorrando, pero si esos ahorros no tienen los rendimientos que uno espera, y al revés, esos ahorros se van disminuyendo como consecuencia de las nulas rentabilidades o rentabilidades negativas, la verdad es que la profundidad del mercado de capitales va perdiendo fuerza, pues va perdiendo esa capacidad precisamente de financiar inversión de largo plazo. También quería consultar, yo recuerdo haberlo visto en la prensa no hace muchos días, pero si usted tiene el dato de cuántos es el vencimiento del fisco en los próximos 2 años, porque claro, aquí tenemos un gráfico en la página 17, que entiendo que son los vencimientos de los bonos de la Tesorería General de la República. Nos muestra una línea naranja bastante pronunciada, pero no sé exactamente a cuánto llega. Recuerdo haberlo leído en la prensa, pero no lo recuerdo en este momento, no sé si tiene la cifra. Y finalmente, quería yo también hacer presente de que hace pocos días la prensa publicó una información de que morosidad de empresas llega a su mayor nivel desde que hay registro y en consumo alcanza máximo desde el año 2009, o sea, desde la crisis financiera pasada. Los datos son como bien alarmantes, sin ánimo de querer exagerar. Ahora, quienes participan de este tipo de industria, ellos mismos señalan como una de las virtudes, una de las ventajas es precisamente todas las medidas que se han venido tomando para que en caso de persistir esta morosidad, que además, algo que yo creo que constituye también un agravante, que no sería solo en Chile, sino que sería en varios países latinoamericanos. Entonces podemos tener una situación
digamos, que nos afecte ya de manera más continental. Se habla de problemas importantes en Colombia, en Perú, etcétera. Entonces, ellos mismos reconocen de que las medidas que se ha ido tomando, este mismo requerimiento de capital contracíclico, estos ahorros que se van haciendo, tienen otro nombre, pero este ahorro que se va haciendo para permitir que los bancos estén en mejor situación de resistir estos shocks internos. Pero ¿cuánto más puede persistir esta alta morosidad? Considerando la situación que ustedes ven en el mundo del trabajo, una economía que está generando empleos pero no lo suficiente. Entonces, si esto pudiera deteriorarse aún más, ¿o creen ustedes que en febrero, por así decirlo, topamos techo? Gracias, presidente. Bien. Senador Casta. Muchas gracias, presidente. Saludar a la presidenta del Banco Central y a su equipo. Lo primero que queda claro, y sería bueno tal vez, presidenta, si nos puede tratar de dar luces un poco más en términos pedagógicos de que al parecer vamos a tener tasas de interés altas de largo plazo por un tiempo más largo de lo que tal vez estábamos acostumbrados. Por lo tanto, tratar de dar alguna señal, si nos puede ilustrar el impacto que va a tener eso en la economía más local, las menores holguras que le da tal vez al Banco Central chileno para poder eventualmente seguir relajando las condiciones de crédito en el país. Esa es la primera pregunta, como si nos puede ilustrar un poco más su visión de mediano plazo en términos financieros del país. La segunda pregunta tiene que ver con el riesgo de que tengamos algún cambio abrupto en las condiciones. Lo mencionó varias veces en su informe. Si pudiera profundizar un poco más las probabilidades de que eso ocurra, cuáles son los síntomas que están monitoreando para que eso eventualmente pueda ocurrir o no. Que lo mencionaron varias veces sin tener obviamente una alarma, no se ve algo como inminente, pero pareciera ser algo que está ahí dando vuelta que nos gustaría entenderlo un poco más, ¿eh? En el fondo, desde el punto de vista económico, cuáles son las variables que están monitoreando para ver si es que eso va a ocurrir. Y si es que eso ocurre, ¿cuáles son las herramientas que tiene la economía chilena, particularmente el Banco Central, también para poder enfrentar en ese escenario que, por lo que se lee entre líneas, es poco probable, pero pareciera tener una probabilidad distinta de cero? Y por último, dos preguntas más directas. Uno, en términos de construcción, ¿cómo está viendo la situación? Sabemos que es una industria muy apretada, que además con estas tasas de interés más altas no se ve tal vez tan fácil la posibilidad de reactivación. Si es que ese quiebre de empresas de construcción, la situación financiera de ellas genera algún riesgo más sistémico. Y por último, el tema del crédito informal. No sé si es que es algo que han estado monitoreando en virtud de lo que está ocurriendo cuando las tasas suben mucho, cuando se hace difícil el acceso al crédito formal, lo que naturalmente hace la economía es buscar alguna alternativa. Si es que están observando en el mercado de forma más sistémica, más grande, algún tipo de desarrollo de una industria informal en el mercado del crédito, que tal vez sea algo que debiéramos monitorear. Senador Insulza. Muy breve, presidente. Yo primero que nada quiero manifestar mi satisfacción con el informe, porque finalmente la conclusión del Banco Central es que se han resuelto los desequilibrios macroeconómicos más significativos de los años previos. Entonces, y eso mejora las condiciones financieras, por cierto. Ahora, me preocupa, posteriormente cuando hablamos de los riesgos, que de alguna manera no veo tan desarrollados los riesgos internos. Porque yo creo que tengo muy claro que el principal factor del riesgo es externo, eso está bien desarrollado. Pero yo creo que existen todavía riesgos. Acaba de mencionar un senador del CAS, por ejemplo, el tema de la construcción. Esta heterogeneidad que se habla de los procesos que hace que algunos sectores estén mucho más rezagados que otros. Y evidentemente construcción es uno que está está mucho más lejos de alcanzar su estabilidad que otros sectores, ¿no? Entonces yo no sé, y además quiero decir, aprovecho de decir que
creo que desde el punto de vista político el país está de todo menos estable. Entonces también eso puede significar que de pronto surjan determinadas tendencias que puedan producir daño, ¿no? Ahora yo entiendo que es difícil evaluar esos riesgos, pero a mí me preocupa, por ejemplo, que algunos de los temas, de los grandes temas económicos que estamos discutiendo hoy día, que están siendo discutidos muy racionalmente, de pronto salgan de esa racionalidad y den lugares a cosas del tipo del nuevo retiro de fondos de pensión. Entiendo que están pendientes todavía en la Cámara de Diputados como tres proyectos de retiro y otras cosas. ¿Y esos riesgos existen o debemos descartarlos ya como cosas del pasado? Yo no estoy muy seguro que sea así. Entonces, ese sería más o menos mi comentario. Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Solamente, bueno, no te quiero repetir, pero del informe, y son reiterativos en esto, los principales riesgos están asociados al escenario externo más que al escenario doméstico, al menos así el tema comparativo, el tema geopolítico y otro. Creo que la decisión de la FED de mantener las tasas, digamos, creo que generó un impacto, y eso puede generar también que, en el caso nuestro, también hay que retardar las decisiones que podemos tomar acá respecto a relajar la política monetaria. Y ahí eso puede tener un impacto, pero eso tiene que ver más con el crecimiento que con escenarios de riesgo, propiamente tal. Pareciera que, y mi tema era sobre este requerimiento de capital contracíclico, que para honrar, quiero recordar que tenía razón o concuerdo con el senador Coloma, que me pareció que el ministro de Hacienda puede haber tenido, no digo reparar es muy fuerte tal vez, pero sí una mirada, pero también parte de la banca, ¿ya? Y la pregunta es, asociado a esto, al mantenerse esta medida de manera prudencial, eso es lo que yo entiendo que hacen ustedes, era porque había un escenario externo muy identificado además con un tema muy concreto, que era el tema del sector bancario financiero norteamericano y banco regional en Estados Unidos, oportunidad. Si me pregunta si eso sigue vigente o no, puede que siga vigente, no porque uno no lo sepa, no existe. Para empezar, porque uno puede ser muy ignorante en muchos temas, pero no es un tema como el que sí hubo el año pasado, que fue un tema que estuvo, si usted quiere, los análisis internacionales. O sea, fue un tema que trascendió a la economía de Estados Unidos. Entonces, tal vez por eso uno entendió que había una relación o un razonamiento que se explicaba casi por sí solo de por qué la prudencia de nosotros acá respecto a ese escenario. Entonces, ¿qué son los elementos que reemplazaron esa situación? O tal vez se mantiene la misma situación, pero la verdad que uno no lo sabe, ¿ya? Eso es un tema. Y segundo, que en todo caso pareciera que ese impacto que puede haber afectado el tema del crédito, porque hay que tener más capital, digamos, en reserva, no habría tenido una influencia directa, y no tiene por qué estarlo tal vez, con las utilidades de la banca. Al primer trimestre las utilidades de la banca, de los principales bancos, fueron todas positivas, y en el caso de 2 o 3 instituciones bancarias, las más grandes históricamente, por un primer trimestre, ya, por lejos. No quiero mencionar los nombres, están en la prensa, pero algunos del 12 y otros del 24% de utilidades. Entonces creo que no tuvo un impacto en ese rendimiento, no sé si tiene que ver con el tema de inflación exactamente o cómo se explica eso, pero no tuvo ese impacto. Y por último, rescatar, porque uno tiende a ver siempre que se resalta aquellos aspectos más débiles. Por ejemplo, el IMASEC crece un 0,8 y se dice se desacelera. El año pasado habíamos estado en recesión. Entonces uno dice, bueno, no es bueno. El Banco Central hace su informe de política monetaria hace un mes acá, esta misma sala, y se mejora la cifra de crecimiento, esa es la proyección de crecimiento de la economía chilena. El titular que uno ve al otro día es: la inversión no se recupera, ¿ya? Entonces creo que el escenario. Entonces yo quiero rescatar que hay buenas señales, ya, que están recogidas en este informe, como el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de política fiscal, junto con el rol que cumple el Banco Central con las medidas que están señaladas, ¿ya? Se menciona que hubo que flexibilizar, me parece, o ajustar el camino hacia la convergencia con Basilea III, producto de la pandemia, y la pregunta es si eso se flexibilizó y quedó así, o había que ser, como que dice, recuperar el tiempo en eso, o las medidas había que reimponerlas, o simplemente se reestructuró todo y no hay que hacer nada más hasta el 2025, ¿me explico? No sé si hay que hacer un catch-up con lo que se había hecho antes o está bien así, como viene. Porque eso puede tener un segundo efecto sumado al del requerimiento del capital contracíclico. Te puede darle
un desafío adicional a la banca y eso tiene un impacto en los créditos y bueno, en toda la cadena. Eso. Por su intermedio, presidente, anoté varias preguntas. La primera pregunta se refiere al requerimiento de capital contracíclico, la decisión de mantenerlo en 0,5, si afecta el valor del crédito, etcétera. El requerimiento de capital contracíclico tiene una particularidad. Este es un colchón. Cuando se establece Basilea III, como mencionábamos en el discurso, lo que se hace es buscar mejor y más capital para los bancos. Y la distribución del capital tiene distintos componentes. Un componente de capital básico, tiene componentes que se definen en base a la situación de cada banco, según el riesgo sistémico que cada banco involucre, según los riesgos operacionales y de otro tipo que cada banco involucre y lo define la autoridad. Y tiene también dos colchones, un colchón de conservación y un colchón de capital contracíclico, y este último al que se refiere el Banco Central. El colchón de conservación es un monto de capital que cada banco dispone y que en circunstancias adversas podría usarse, podría rebajarse. Sin embargo, la experiencia que indicó la crisis de la pandemia es que los bancos son renuentes a bajar individualmente su buffer de conservación porque se vería como que ese banco está en peores condiciones que el banco del lado. Hay un efecto estigma y los lleva a tratar de no usar ese buffer de conservación. A diferencia de ello, este buffer de requerimiento de capital contracíclico lo maneja la autoridad y por lo tanto se baja para el sistema en su conjunto. Entonces la ventaja o la razón por la cual existe este buffer y lo que orienta la política macroprudencial del Banco Central es que este es un buffer de resiliencia del sistema que en los momentos en que se enfrente una crisis se baja para el sistema en su conjunto. Al bajarlo para el sistema en su conjunto, lo que se hace es primero que nada, se elude este efecto estigma y segundo, se evita que por esta falta de capital o por disponer que los bancos puedan mitigar la contracción del crédito en ese momento. En una crisis, si además se suma un factor de mitigación de crédito por un problema en el balance de los bancos, entonces el impacto sobre la economía es mucho mayor y lo que se busca es evitar o mitigar ese impacto. Esa es la razón y ese es el marco a través del cual el Banco Central orienta las decisiones del uso de este buffer de capital contracíclico. Por lo tanto, hace un año atrás, considerando factores de riesgo internacionales, decide implementar o activar este colchón en un 0,5% de los activos ponderados por riesgo. Considerando las holguras disponibles en el sistema que había en ese momento, el costo de capital, el costo de imponer este buffer era acotado en relación a los riesgos disponibles o que podrían ser riesgos de baja probabilidad pero de alto impacto. Lo que hemos visto desde ese entonces hasta ahora es que la evolución del crédito no nos ha sorprendido y va más o menos alineada con lo que es el ciclo macroeconómico. Luego, lo que estamos viendo es que las estimaciones de costo que se hicieron en ese minuto no han sido distintas de lo que estamos viendo en el crédito hoy día. Adicionalmente a ello, este informe incluye un recuadro en el cual se hace un análisis de microdatos para analizar a través de con ese instrumental si se observan efectos relevantes en el sistema por un conjunto de instrumentos, incluido el requerimiento del capital contracíclico, y el resultado que de allí deriva confirma la conclusión anterior y por lo tanto lo que tenemos allí es ya los bancos incurrieron en ese capital, empieza a enterarse a fines de este mes y contamos con un instrumento adicional que podemos usar en el momento que algún evento, algún choque adverso que quisiéramos no se produjera y que ojalá no se produzca nunca y probablemente no se produzca, pero si existe alguna probabilidad que así sea, podamos mitigar el impacto de ese shock financiero a través de reducir en ese momento este colchón de capital.
En cambio, el manejo del ciclo del crédito lo reservamos a la política monetaria. Es a través de la tasa de interés que el Banco Central maneja el ciclo del crédito. Este es un instrumento de resiliencia y la política monetaria maneja el ciclo macroeconómico. Y hacemos esa distinción y manejamos por separado ambos instrumentos. Sobre el crédito informal, por definición, hay menos antecedentes. Y naturalmente importa mucho de dónde se financia ese crédito informal, es más bien, pero tiene un impacto en el bienestar de las familias que están teniendo que acceder al crédito informal, que es relevante. Desde el punto de vista sistémico, es más difícil que tengan ese impacto y hoy día lo que estamos viendo en la encuesta de créditos bancarios, incluido por el lado del consumo, es una demanda de crédito más débil. De hecho, cuando exploramos cuáles son las demandas de crédito de consumo que se están observando y dónde se observan las mayores caídas por el lado de la demanda, se observan aquellos componentes del crédito que tienen tasas más altas en los oferentes de crédito no bancario, en las tarjetas. El crédito más caro es el que está teniendo una menor demanda de parte de los propios consumidores y por lo tanto allí vemos un mitigador a la pregunta del riesgo, lo que no significa que las familias que estén accediendo a ese tipo de crédito no estén sufriendo un impacto de bienestar, y de allí la importancia de la inclusión financiera, ¿no es cierto?, para todos los hogares y evitar la informalidad. En el caso de los sectores más rezagados, donde las preguntas se han centrado en el caso de la construcción tiene un tema que para nosotros es un punto de atención. El impago es un punto de atención y ahí es una de las consultas respecto de qué factores estamos viendo internamente. Sin duda ahí hay un punto de atención y por eso que el informe detalla cada uno de los agentes cuál es el comportamiento que hay detrás de esta variable. En el caso de la construcción en particular, tenemos un arrastre de un periodo prolongado en que se han ido acumulando stock de viviendas, particularmente estamos pensando en el sector construcción residencial, ¿no es cierto?, que es donde está el foco principal de esta pregunta y donde está principalmente un rezago mayor mayor que en el sector de obras. Entonces allí tenemos un stock. Tenemos por otro lado que en la medida que la tasa de política monetaria vaya bajando, el costo de financiamiento de dichas empresas debiera empezar mitigando, pero ahí hay un riesgo y por lo tanto la banca está siendo cuidadosa en cómo maneja ese crédito. Eso, en la medida que la tasa siga bajando, la tasa de política monetaria se va traspasando en el tiempo, va gradualmente traspasándose, ya se ha traspasado, pero todavía falta traspasar todo lo que se ha reducido la tasa y la tasa va a seguir bajando. Por allí hay un factor que debiera contribuir al sector. Sin embargo, por el lado de las tasas largas probablemente se van a mantener altas. Las tasas largas en nuestra economía están más bien siguiendo las tasas externas. Ese es el factor que más incide en el nivel de las tasas largas y eso afecta las tasas hipotecarias y por el lado de la demanda. Ahí hay un factor de atención y un factor de mayor que hay que monitorear. Entonces, el impago del sector construcción es parte de lo que está detrás de la evolución del impago total que vimos. Cuando miramos la evolución del impago, vemos que estos sectores rezagados que son la construcción, el inmobiliario y el comercio, están fuertemente detrás de esa evolución y hacia adelante, en la medida que las tasas cortas sigan bajando, en la medida que la economía ya llegó, ya hizo gran parte de su ajuste y empieza a caminar hacia su crecimiento de tendencia y por lo tanto eso empiece a fluir, siga fluyendo hacia el mercado laboral, que siempre se ajusta con algún rezago, pero ya estamos observando un comportamiento distinto en el empleo, empieza a observarse ese traspaso al mercado laboral, este sector y otros van a ir encaminándose en la dirección también de ir dejando atrás los peores momentos. Sin embargo, sin duda hoy día es un sector que hay que mirar y monitorear bien de cerca. Sobre la pregunta de cuáles son aquellos avances, sin duda que se han legislado varios instrumentos que van a ser muy útiles para el sistema financiero también
y están mencionados en el informe y algo mencioné en la presentación. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la ley de resiliencia. La ley de resiliencia, que fue aprobada en octubre del año pasado, mejora las opciones para el desarrollo de un mercado de repos que permita facilitar la liquidez entre privados, no solamente desde el Banco Central. Nos permite ofrecer servicio a otras instituciones financieras distintas de bancos que no tenían acceso al Banco Central. Nos permiten a nosotros en determinados momentos poder llegar con liquidez a sectores del mercado financiero en forma más directa, de manera que allí hay un instrumental en el cual todo este año estamos trabajando. Se aprobó la ley FinTech. La ley FinTech nosotros estamos revisando junto con la Comisión de Mercado Financiero de manera de poder implementar el Open Banking, que permita aumentar la competencia y mejorar, por lo tanto, la eficiencia en el servicio financiero que se ofrece a los agentes de mercado. La ley de fraudes es una fuente también, la mejora que se hizo recientemente, esperamos que permita un mejor equilibrio, un mejor balance y por lo tanto por allí se produzcan menores pérdidas para el sistema. Sin embargo, un tema que hay que monitorear. La ley de fraudes lo que tiene una concentración bien fuerte en lo que es el control por el lado de los oferentes, no solamente bancos, sino que también quienes ofrecen tarjetas de crédito, etcétera. También hay que ver si los incentivos al debido cuidado de los usuarios se hace presente también. Hay que seguir monitoreando y hay que estar bien atento porque pensando en la inclusión financiera es bien importante poder controlar lo que esté pasando con el uso o mal uso de la ley de fraudes que se estaba observando previo a los ajustes que se hicieron. Por lo tanto, sí, el instrumental para el sistema financiero se ha ido trabajando, se está trabajando en el banco, lo está trabajando la Comisión de Mercado Financiero en aquello de FinTech, donde tiene una cantidad de elementos que regular y en los cuales muchos de esos ya se han ido poniendo en consulta al sistema para avanzar en ello. Respecto a la profundidad del mercado de capitales, un punto que hacemos en el informe es precisamente que mientras vemos que los spreads en el sector externo están bajando, nosotros vemos una presión allí en el aumento de los spreads en la colocación de bonos bancarios y corporativos, indicativo de una mayor presión que se observa porque tenemos un mercado algo más débil por un lado, menos demanda por los bonos locales, por los activos financieros de renta fija locales y por otro lado estos mayores vencimientos que vimos en la gráfica que llamó la atención de los señores senadores. En buena parte los vencimientos crecen porque también estamos 4 años después de la pandemia y por lo tanto es un fenómeno que se está produciendo no solamente en nuestro país, sino que también se está produciendo afuera, que los vencimientos en algunas partes están subiendo y por lo tanto importa la profundidad del mercado y ahí se puede producir, eso se está reflejando en las tasas y en los spreads. Vencimiento del fisco, no tengo la cifra, no sé si alguien mientras tanto en este rato logró llegar a la cifra exacta que está implícita en el gráfico. Como 25.000 millones de dólares hasta el diciembre del 2026. 25.000. Y respecto, bueno, a la morosidad, el impago, de alguna ya contesté, creo que la morosidad y el impago son dos formas de mirarlo, dos medidas de lo mismo. Nosotros ponemos un punto de atención. Por un lado, lo que estamos observando es que este rezago ha llevado a este aumento en el impago, liderado por firmas que accedieron a FOGAPE en forma muy significativa, mayoritariamente de los mismos sectores que presentan algún rezago en la evolución macroeconómica, comercio, construcción, inmobiliario. Por el lado del consumo también vemos un aumento del impago, particularmente en los créditos de consumo. Sin embargo, en lo más reciente, aparentemente se empiezan a observar que el impago se repite en los mismos consumidores. Podría haber ahí una fuente o una señal de diferenciación entre dos grupos dentro del sector consumo y en la medida que las tasas bajan, que las condiciones financieras que observamos en los indicadores están mejorando para firmas y para hogares, ello ayuda a la evolución del impago hacia adelante. Y por otra parte, en la medida que la economía
avance hacia crecimientos de tendencia, también ello debiera fortalecer y seguir mejorando los indicadores financieros de hogares y de empresas. Eso no significa que estemos en el punto más alto, significa necesariamente, pero sí que hacia adelante la capacidad de ir mejorando se tiene que seguir traspasando a hogares y firmas. Si uno aplica test de estrés, lo que observa es que la cantidad de provisiones es suficiente para enfrentar un episodio hoy día, pero es algo que nosotros relevamos en el informe y vamos a seguir mirando de cerca. Las tasas largas altas y qué es lo que hay detrás de las tasas largas altas y por qué se podrían quedar. Después de un periodo prolongado de tasas largas, de largo plazo, bastante bajas, se pueden haber generado varias vulnerabilidades y búsquedas de tomas de riesgo para mejorar la rentabilidad, y esas vulnerabilidades probablemente no necesariamente las hemos visto todas. Ese es un tema. Segundo, en la medida que vemos aumentos por el lado de la demanda de financiamiento de aquí en adelante en un conjunto de países desarrollados, incluso que ya tienen altos niveles de endeudamiento, esta presión de mayores demandas vienen por factores estructurales, como es la composición de la población, el envejecimiento de la población a nivel mundial, y algunos factores nuevos, como es demanda por cambio climático. Hay cambios en la estructura energética que tienen que implementar los países, hay demanda por desastres climáticos que se van produciendo, que hay que financiar. Las condiciones geopolíticas están llevando que los gastos en defensa de muchos países desarrollados también aumenten, y por el lado del mayor ahorro no se ve una fuerza equivalente. De manera que hay fuerzas que llevan a pensar que el balance ahorro-inversión cambió y que la tendencia hacia adelante es que las tasas no van a volver a los niveles prepandemia y se mantengan en niveles superiores, y las tasas altas que tenemos hoy día pueden bajar algo, pero también se pueden mantener todavía por un tiempo prolongado. ¿Qué efecto tiene eso sobre el Banco Central? Y aquí había una pregunta que no solamente se relacionaba a las tasas largas, sino que también a los cambios y a los riesgos de cambios abruptos en las condiciones financieras afuera. En el sector externo vemos tasas largas, vemos vulnerabilidades, esas mismas están también internamente, tasas de largo plazo alta, y probablemente algunas vulnerabilidades más allá de las que hemos visto pueden haberlas. Vemos también mercados que están ansiosos, que están enfrentando un escenario macroeconómico incierto. En el informe anterior, hace 6 meses atrás, cuando analizábamos cuáles eran las probabilidades y en qué momento se esperaba, por ejemplo, que se controlara el problema inflacionario en Estados Unidos y que empezaran a bajar las tasas, que la Reserva Federal empezara a bajar sus tasas, se hablaba de 7 recortes. Hoy día estamos hablando de 2 recortes en un periodo de 6 meses. Eso significa ajuste en precios financieros. En todo este periodo, cada vez que hay noticias, los mercados se mueven. Frente a noticias desalentadoras, los mercados tienen reacciones, y hemos vivido varios episodios en los cuales se producen movimientos en los cuales los agentes buscan protegerse, vendiendo algunos activos y comprando otros en un periodo corto, y eso genera movimientos de precios que pueden ser abruptos. Los precios han ido subiendo. Vimos las relaciones precio-utilidad, por ejemplo, y por lo tanto hay espacios también para que se produzcan variaciones de precios abruptas. Esto se da en un contexto de incertidumbre económica, pero también incertidumbre geopolítica y también con agentes endeudados, y por lo tanto hay un escenario donde esto, si bien no es deseable, si bien no lo estamos proyectando, es posible y hay que estar preparado para ese tipo de escenario. Riesgos internos, si también los factores políticos, todos los internamente podemos tener noticias también que generen alguna volatilidad. Los mercados también están pendientes y están ansiosos. Y noticias como los retiros de fondos de pensiones serían malas noticias para el mercado. Conocemos perfectamente cómo reaccionaron los mercados, conocemos perfectamente además los efectos que eso puede tener, de nuevo en términos de profundidad, los mercados financieros que no se han recuperado, lejos de recuperarse todavía. Lo vimos también en términos del costo que tiene para los hogares.
hay un momento corto plazo en que pueden sentir un mayor ingreso, pero hay un periodo largo en el cual ello requiere ajuste y se involucra costos y dificultades para firmas y hogares. Hemos vivido un periodo largo de ajuste a la economía, todavía no terminamos, todavía estamos viendo algunos efectos a través de estas tasas de impago, por ejemplo, y por lo tanto sería una mala noticia y los mercados también reaccionarían frente a esa noticia, pero además genera todo un rezago de efectos en la economía, tanto en el sector real, en los ingresos de los hogares, en el bienestar de los hogares y en inflación, etcétera. ¿Qué efectos tendría estos factores externos en la política monetaria? Nosotros cuando presentamos el informe de política monetaria señalamos la tasa de política monetaria va a definir el Banco Central considerando que la meta de inflación a 2 años sea 3%. Si ello tiene impactos, en la medida que ello pueda tener impacto en el diferencial de tasa, podemos tener más depreciación cambiaria y ello puede tener algún efecto en la inflación, sin duda. Si ese efecto es de corto plazo, no incidiría mucho en las definiciones de tasa de política monetaria. Si se conjugan con factores que le den más persistencia, vamos a tomar en cuenta ese efecto también y vamos a tomar las decisiones en función de nuestra realidad macroeconómica y de los efectos que eso tenga sobre la inflación. Y me parece sobre el IMASEC, cuando vinimos también con relación a la evolución de la economía y presentamos el informe de política monetaria, dijimos en ese momento hay que rescatar tendencias. Los resultados de enero y febrero tenían componentes transitorios y componentes permanentes, y de allí en adelante las velocidades iban a volver a ser las que se habían proyectado en el informe anterior. Advertimos que marzo y abril tenían diferencia de días hábiles importantes, se iban a observar esos movimientos, de manera que hay que seguir trabajando con las tendencias. No vemos grandes diferencias. Las cifras de marzo estuvieron perfectamente alineadas con las proyecciones que vimos en ese momento. Basilea III. Basilea III se flexibilizó dentro de los márgenes que la normativa legal permitía. Sin embargo, la norma sigue vigente en términos legales y Basilea III se completa a fines de 2025 y no es necesario tomar medidas adicionales para que ello sea así. Creo que con eso cubrí las preguntas. Eso va a pegarse un poco. Pero es que esto ya está internalizado y por lo tanto los bancos están generando todas estas holguras que hablábamos y toda esta preparación que están haciendo los bancos, está incorporado ya en los precios, son las emisiones de bonos que estamos viendo, es parte de lo que ya está en los desarrollos de mercados que estamos viendo hoy día. Senador Cast. Bueno, gracias, presidente, y gracias a la presidenta por su... no solamente el informe, el detalle de su respuesta. Quisiera hacer una pequeña interpretación de lo que nos tocó vivir el último tiempo y tratar de hacer una proyección hacia el futuro, pero pareciera que las malas decisiones que tomamos en este Congreso, producto de los retiros, el impacto que generó eso adicionalmente con el gasto público que tuvimos que implementar en la pandemia, nos dejó en una situación muy vulnerable donde afortunadamente tanto el gobierno, este gobierno y el Banco Central han hecho esfuerzos para normalizar la situación económica y volver a un cauce de racionalidad post-retiros, post-pandemia, post-gasto excesivo. Y pareciera, y ahí viene la interpretación, que nos pilla en un mal, o sea, que la recuperación es más lenta porque nos pilla en un escenario externo donde las tasas de interés están más apretadas, están más altas, es más difícil, hay menos holgura para el mismo Banco Central poder cumplir su meta y al mismo tiempo tratar de reactivar la economía con cierta rapidez. Y aquí viene la pregunta. La predicción que se hace hoy día, que usted nos comparte, de que las tasas largas de interés van a mantenerse probablemente por un tiempo, y que tal vez nos tenemos que acostumbrar a que esas vulnerabilidades que se acumularon en el tiempo y que hicieron que en su minuto tal vez tuviésemos tasas bajas, no es tan fácil que desaparezcan. ¿Qué posibles escenarios o qué posibles casos de desarrollo en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, podrían hacer que esto cambiara? O sea, en el fondo, ¿qué
¿qué posibilidad hay de que las tasas efectivamente puedan relajarse un poco más en el mediano plazo? O sea, yo entiendo que hoy día el primer escenario, el escenario más probable es que las tasas se mantengan altas. Pero siempre la economía tiene, y nos sorprende todos los años con noticias nuevas, ¿qué posible escenario, qué acciones o qué resultados económicos podrían hacer que eventualmente tuviésemos más holgura y que volviéramos a tener mayor flexibilidad, tasa más baja y por lo tanto más capacidad de dinamismo en el mercado financiero para poder activar la economía? Muchas gracias, senador. Presidenta. A ver, pasando a la pregunta del senador. Efectivamente, cuando tomamos decisiones como los retiros, en que se hicieron, vimos largamente efectos sobre la economía, vimos efectos directamente sobre los hogares, que son quienes recibieron el beneficio, pero que luego sufrieron un proceso inflacionario que fue mermando la capacidad de compra de los ingresos de los propios hogares por un periodo largo y en forma bien significativa. Vimos también el efecto que eso significó sobre la firma y la capacidad productiva, porque eso se retroalimenta, y vemos también los impactos que eso ha tenido en el mercado de capitales, que también es un factor fundamental. Parece como un mercado lejano, pero el mercado de capitales no es otra cosa que el que hace la relación entre los ahorros que hay en un país y cómo ellos se colocan dentro de las mejores inversiones y permite que la economía crezca. Por lo tanto, en el corazón del sistema también hay un impacto relevante. Eso genera, tenemos por otro lado un factor externo que es ajeno a esas decisiones. Es un escenario que tendríamos que haber enfrentado de todas maneras, y es que las tasas largas hoy día están obedeciendo a factores de riesgo, hay elementos de spread ahí, pero también están obedeciendo a factores más estructurales. Y es difícil saber cuánto hay de cada uno de ellos. Hay factores estructurales que tienen que ver con la evolución de la población, hay factores estructurales que tienen que ver con este nuevo balance de ahorro e inversión, y pueden haber factores de riesgo también asociados a las mismas incertidumbres respecto a la política monetaria de países desarrollados, etcétera. En la medida que eso se despeje y hay algún espacio para que bajen, pero no a los niveles anteriores, en la medida que tengamos cambios en productividad, es un factor relevante que puede contribuir a tener mejores resultados a nivel global, pero son todos factores que tienen que ir evolucionando, que no son posibles de anticipar hoy día. Ahora, el tercer juicio que había en la pregunta, yo quisiera profundizar un poco más. Una cosa son las tasas largas, que dependen mucho más de lo que está pasando con la evolución de las tasas largas a nivel global. Y otra cosa son las tasas más de menor corto plazo, en las cuales sí incide más la política monetaria del Banco Central. Y nosotros tenemos un marco de política monetaria que busca y está construido para ofrecernos mayores espacios de flexibilidad, de manera que si bien somos un país pequeño, si bien somos una economía abierta, podemos tener espacios para manejar la política monetaria en respuesta a las condiciones de nuestra economía. Y la válvula que nos permite hacer eso es el tipo de cambio. Ahora, por lo tanto, nosotros tenemos espacio para tener nuestra política monetaria. Eso tiene sin duda efecto. Hay mayor volatilidad del tipo de cambio, eso protege un poco que tengamos menor volatilidad en las tasas de interés, que es lo que vimos en la gráfica, y eso es lo que nos permite ir conduciendo nuestras tasas de corto plazo y ir traspasando esos espacios en la medida que la economía ya va requiriendo otras circunstancias. ¿Significa que no importa para nada lo que pase con el efecto de esta diferencial de tasa y el tipo de cambio? No, si sube la inflación, va a tener un efecto en la inflación y nosotros vamos a tener que evaluar. Normalmente esos efectos son de corto plazo y podemos seguir adelante. Si se juntan con más elementos y adquiere persistencia, vamos a tener que mirarlo. Pero tenemos, el marco está diseñado precisamente para lograr espacios de flexibilidad en el manejo interno. No sé si con eso respondo. Hizo la pregunta, fue el senador Castro. Asintió con la cabeza. Perfecto, muy bien. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos, Presidenta, a usted y a su equipo por la presentación del informe. ¿Ya? Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, le deseamos buen retorno a la capital y damos por levantada la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.